Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast hecho con mucho amor para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de esas pequeñas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, buscando siempre tener una fe cada vez más vibrante y, por supuesto, verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos a este espacio. Hoy sumamente feliz porque este programa, que es dedicado a la gloria de Dios y a nuestra amada Virgen María, hoy es dedicado a ella, a la reina del canal, a la Virgen, a nuestra Madre Celestial. Y lo hemos titulado Bajo el manto de María. Y para ello he traído un invitado que es más que idóneo para este especial que vamos a hacer de nuestra Virgen, porque vamos a hablar de fe, de testimonio y, por supuesto, del rezo del Santo Rosario. Él es compositor, él es cantante, él es predicador, padre de familia, líder comunitario católico y, lo mejor de todo, con un corazón mariano enorme. Quiero darle la bienvenida a Felipe Gómez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionado de estar acá con ustedes. Felices de tenerte porque sé primero que no es fácil y quiero contarlos a todos los que nos están viendo. Este hombre está muy ocupado siempre sirviéndole a Dios y a nuestra Virgen, y que haya sacado este espacio para mí es un verdadero privilegio contar con tu presencia aquí. Sé que el mensaje que hoy va a llegar a tantos corazones va a ser muy feliz a María y a nuestro Padre amado. ¿Qué tal si empezamos con un poquito de música y nos deleitas con una de tus canciones? Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo. Y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Muchas gracias. Y bueno, a mí me encanta bendecir este espacio, también empezar con una oración, Felipe. Entonces vamos a hacer nuestra oración de siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento con todas las fuerzas de mi corazón para pedirte, Señor, que hagas presencia en este lugar, para que bendiga, Señor, a todos los que hacemos parte de este tu programa, a todos los espectadores que siempre nos acompañan y nos apoyan, y por supuesto a nuestro invitado Felipe. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por permitirnos ser tu instrumento para llevar tu mensaje, la luz y la verdad a todos los que lo necesitan. Hoy te quiero pedir paz, sabiduría y fuerza, Señor. Ayúdame para que podamos ver el mundo con ojos llenos de amor. Ser compasivos, buenos, nobles, empáticos, humildes. Y poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias como los ves tú mismo. Guarda nuestros oídos de toda murmuración y nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, Señor, sean los que puedan permanecer en nosotros. Ayúdanos a ser tan bien intencionados y buenos que todos los que se acerquen a nosotros puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad, Señor, y haz que durante este día podamos reflejarte. Amén, amén y amén. Amén. Y ahora sí vamos a empezar a entrar en materia de este tema maravilloso que, como te digo, es un deleite porque es de nuestra amada Virgen, la líder de este programa, la que nos trajo hasta aquí y que te trajo aquí. Y claro, muchas personas que nos están viendo seguro ya te habrán identificado y saben quién eres, pero me encantaría que los pudiéramos poner en contexto y que les contaras un poco de quién es Felipe y quién es la Virgen en su vida. Bueno, para empezar simplemente les tendría que decir que mi apellido es ese, el de la Virgen María. La gente me conoce y dice Felipe, el de la Virgen.
Sí, ya hoy en día la gente dice, Felipe Gómez, Felipe. No, Felipe el de María, o Feli de María, o Felipe el de la Virgen. Y para mí eso es, pues, es el resumen claro de lo que ha sido mi vida en estos 30 y algo de años dedicados al servicio del Señor. Mi nombre es Felipe Gómez León, vengo de una familia católica practicante, donde el menos practicante era yo, y tuve un encuentro con la Santísima Virgen María, pues que cambió mi vida radicalmente. Hoy en día tengo 54 años, cumplo 29 años de casado, padre de 6 hijos y pronto abuelo del cuarto nieto. La vida dedicada 100% al servicio de Dios, evangelizando por medio de la Virgen María. Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento de tu vida empieza este acercamiento a la Virgen? ¿Cuál es ese episodio que marca y cambia completamente ese muchacho del que tú nos hablas, que inicialmente no era el más creyente de casa, no era el más practicante? ¿Qué pasa cuando transformas todo eso? Pues en mi vida siempre estuvo presente Dios, porque mis papás son practicantes, específicamente mi mamá, una mujer muy amante del Sagrado Corazón de Jesús. En mi casa se rezaba el rosario en mayo, íbamos a misa, yo iba obligado, sufrí siempre de déficit de atención y hoy no lo sufro, sino me lo gozo, lo disfruto. Hiperactivo, un niño que sufrió mucho en su etapa escolar por eso mismo, pero a mí Dios siempre me llamó la atención, siempre me tocó el corazón, siempre me cautivó, me movió. Pero cuando llego a los 15 años de edad y empieza esta pubertad loca, ya yo empiezo a cuestionarme muchas cosas, me expulsan de uno de esos colegios y el que me expulsa es sacerdote. Y yo decía, no, yo no le caigo mal al Padre, le caigo mal es a Dios. Y tomo la decisión de apartarme radicalmente del Señor. Y obviamente con las consecuencias de eso, ¿no? Que es tristeza, dolor, sufrimiento. Y a los 20 años tuve una experiencia con la Virgen María que cambió mi vida radicalmente y por gracia de Dios ha cambiado la de muchas personas. ¿Qué pasa en el corazón y en la mente de Felipe después de este episodio? Porque yo me puedo imaginar en el momento, en el instante en el que sucede, no es tan fácil de procesar, o sea, te debió tomar un tiempo digerirlo, pero ¿cuál fue ese primer pensamiento que pasa por tu cabeza cuando ya asumes lo que te está pasando y te das cuenta de la bendición que acabas de recibir? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Pues lo primero que me pasa es que yo voy hacia la casa de una amiga, dije un clavo saca otro clavo, ya me había terminado una novia, yo iba para donde la otra, y el carro se me frena frente a la iglesia, yo entro, me quedo mirando una imagen de Jesús y yo dije, el Señor no debe saber ni quién soy yo y hasta mal le debo caer. Y me quedo mirando una imagen de la Virgen y me conmueve y me pongo a llorar y me acuerdo de mi amor a la Virgen cuando era niño, de lo impactante que era para mí ir a un retiro espiritual, bueno, todo eso. Y llorando le dije a la Virgen, yo te ruego que me digas que me amas. Yo te ruego que me lo digas. Mi vida no tiene ningún sentido. Dime que me amas. Regreso a mi casa. Mi mamá me dice, ay, ¿por qué no saliste a rumbear? Y yo le dije, déjame en paz, mamá. Y me encierro en mi cuarto y mi mamá me abre y me dice, paz cuando te confieses, cuando comulgues, cuando reces, cuando le hagas el bien a los demás. Si no, nunca vas a saber qué es paz. Y volvió y cerró y abre y me dice, confiésate. Y vuelve y cierra. Y yo le hice caso y me confesé. Y después de esa confesión nos invitan a un lugar, a un santuario donde había una persona que había tenido una experiencia con la Virgen María, una experiencia carismática en una aparición mariana. Decían que hablaba con la Virgen, que tenía locuciones interiores. Y cuando estamos ahí, él está orando. Yo estoy jugando con una navajita, con pasto, yo no rezaba el rosario, decía, qué aburrido el rosario. Y él empieza a orar y dice, hay un mensaje de la Virgen para un joven, y me señaló. Y dice, la Virgen dice, hijo mío, no estés perturbado, pues yo estoy contigo y te amo. Querías que te dijera que te amo y te amo con todo mi corazón. Ve y dile a mis hijos cuánto los amo. Yo empiezo a llorar y llorar y llorar. Mi papá se levantó preocupado. Él es un poco más académico, estructurado, mi mamá más emocional. Nos fuimos hacia la casa, mi mamá con una sonrisa de oreja a oreja, mi papá preocupado, mis hermanas decían, este se volvió loco.
Y cuando llegamos a la casa, yo me corto el pelo, tenía el pelo largo, me quito un arete, puse una imagen de la Virgen en mi cuarto y dijo, voy a empezar a llevar este mensaje, voy a hablarle a mis amigos de Dios. Pero pues me estrellé contra la pared porque a todo el que le hablaba se burlaba de mí. Todos Lo decían, espantabas. se volvió loco, se metió a una secta, así empezó todo esto. Literalmente se me eriza la piel al escucharte porque qué belleza de historia y qué testimonio tan impresionante. Pero me pregunto, ¿por qué María? ¿Por qué crees que Dios escogió a la Virgen para que fuera ella la que te tocara la puerta y te dijera, este es el camino? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Sí me lo pregunté. La verdad es que yo no tengo nada que reprocharle a mi papá, porque mi papá nunca fue un hombre que haya tomado trago, ni que haya sido grosero, que haya maltratado a mi mamá o a mis hermanas, no. Mi papá siempre fue un hombre correcto y ha sido un caballero, pero era lejano. Mi papá conmigo era un poco lejano, no era muy emotivo, no era de te amo, no era de abrazos, no era de nada de eso. Y eso hace falta, y eso hace falta. Y hoy que soy papá, digo, Dios mío, cómo hacen de falta los besos, los abrazos a los hijos, las demostraciones de afecto, y yo no tuve eso, no así. Entonces, yo creo que por eso mismo mi percepción de Dios era esa, de un papá que sí me ama, pero de lejitos. Claro. Sí, un poco lejano. En cambio, mi testimonio sigue en que el 2 de febrero de 1991 estoy sentado en mi cama y le digo a la Virgen llorando, tú me dijiste, dile a mis pequeños que los amo. Le dije, ¿a qué pequeños? Si a todo el que yo le hablo, lo espanto. En ese momento empieza a moverse la cortina de mi cuarto, el velo, esto tenía cortina pesada, un velo, empieza a moverse hacia adelante un poquito, de nuevo, la ventana estaba cerrada y veo salir a la Virgen Santísima del lugar. Da 3 pasos hacia adelante, se queda mirándome, se sonríe, se le cae una lagrimita de su ojo izquierdo por los pecados de mi pasado, se le cae después una lágrima por lo que iba a tener que vivir en esa época, y después miro hacia adelante y se sonríe y se le cae una lágrima de alegría. Y me dice, yo te amo, dile a mis hijos cuánto los amo, sé muy bueno, reza el rosario, vengo a prepararte para que me ayudes a preparar a mis hijos para los tiempos venideros. ¿Quieres ser mi apóstol? Y yo me puse a llorar y le dije que no. Pero claro, Le era dije, un momento impresionante. yo no quiero nada. Le dije, yo me quiero ir para el cielo contigo. Le decía, yo no quiero estar acá. Nadie me va a creer. Yo le lloraba y le decía, a mí nadie me va a creer. Y la Virgencita se sonreía y yo le decía, yo me quiero morir, me quiero ir contigo. Le dije, no me sueltes de la mano. Me dice, yo nunca suelto a mis hijos de la mano, no se suelten ustedes de la mía. Y la Virgen se empieza a despedir y se va. En ese momento mi mamá, la de la tierra, entra al cuarto, se queda mirándome y me dice, ¿qué pasó, mi amor? Y le dije, la Virgen, mamá, la Virgen. Me dice, ay no, tú estás muy raro. Cerró la puerta, llama a mi papá y mi papá me recoge y me hace ir al psiquiatra. Me lleva al psiquiatra. Creo que muchos padres hubieran optado por eso, no juzgamos a tu padre. Son momentos en los que la gente no sabe, como te decía, cómo abordar eso. Cómo abordarlo. Digo, mi hijo me está Total. diciendo algo que esto es real, que está pasando, y obviamente estamos hablando de un tema de fe que no todo el mundo lo asimila igual. Incluso siendo católicos nos cuestionamos, hasta yo creo que yo misma me diría, esto es real, no es lo que estoy viendo, es impactante tu experiencia. Pero yo me pregunto, y volviendo a lo que estábamos hablando, me hablabas de... Sentía que siempre fuiste cercano y creyente de Dios, pero Él te envía a la madre para que ella sea la que te tome de la mano y te lleve por el camino. Ahora te pregunto, después de todo este tiempo, porque llevas ya décadas, qué belleza que lo puedas contar, ¿cómo la Virgen, siendo tu compañera y tu guía, ha impactado esa relación que tienes con Dios? Porque inicialmente me estás contando que era otra. Claro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo sientes ahora? Pues mira, el momento en el que estaba entrando al estudio y vi a la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima, casi me pongo a llorar. Y me emocionó tanto, se me hizo tan bonita. Y yo digo, Señor Jesús, que nunca se me quite ese amor, que nunca se me quite esa emoción que siento en el corazón.
y empecé a sentir algo hacia la iglesia que no había sentido antes. Y mi vida está llena de anécdotas. Y una que es impactante para mí es cómo viene a cumplirse la segunda lágrima de la Virgen. Porque apenas me pasa lo de la Virgen, yo sentí que el demonio se valió de algunos sacerdotes para que yo desistiera de este camino. ¿Por qué de algunos sacerdotes? Porque a veces nosotros empezamos a rezar el rosario en casa de mis papás y los sacerdotes en los sermones le decían a las personas: por ahí hay un muchacho que dice que se le apareció la Virgen y eso no pasa. No le crean. Tengan cuidado, puede ser espiritismo. Si les piden plata, no den plata, etc. Sí, Entonces, fue muy duro, pero lo entendí. Y yo decía, pero ¿por qué los sacerdotes siempre contra mí? Pensaba yo. Primero me expulsan del colegio y ahora me están calumniando y atacando. Pero en esta ocasión no era por eso, sino era por prudencia. Correcto. Y cuando empezamos con el grupo de oración empiezan a llegar jóvenes y jóvenes y jóvenes, pero te estoy hablando que llegaron más de 500 jóvenes a rezar el rosario a casa de mis papás y empiezan a llegar sacerdotes. Qué belleza. Mira, se parqueaban en las habitaciones, en los baños, en todo lugar a confesar jóvenes. Esto era un fenómeno espectacular. Y más de una ocasión tuve experiencias que me cambiaron mi percepción sobre el sacerdote. Hay una específicamente que lloré mucho con ella, que me cambió el corazón, y fue un sacerdote joven que me dice: quiero pedirte un favor, pídele a la Virgen por mí. Estábamos en mi habitación y se arrodilló y se puso a llorar. Y me dice: los sacerdotes somos frágiles, los sacerdotes somos pecadores, los sacerdotes tenemos luchas como cualquier otra persona. Mira, yo en ese momento quedé completamente desarmado con la ternura, la humildad con la que ese sacerdote me hablaba. No, y la fe que te está Yo en decía, ese momento. Dios mío, toda la vida criticándolos, juzgándolos, ellos están en la misma batalla, solo que ellos son carne de cañón, están adelante, luchando directamente contra Satanás. Entonces, todo. ¿qué hizo la Virgen María? Primero me enamora de los sacerdotes. Luego me enamora de la iglesia. A mí siempre me ha gustado la transfiguración de Jesús. Me parece un misterio que se va revelando de una manera increíble, porque uno ama la iglesia glorificada, ¿no? Perfecta. Y después la crucifixión es la iglesia no glorificada, sino deformada, maltratada, humillada. Jesús, el Hijo de Dios crucificado, muriendo en la cruz entre unos ladrones, por Dios. Entonces yo he aprendido, y también como papá lo he aprendido, como esposo, como hijo, que uno a los hijos los ama glorificados, transfigurados, pero también heridos, lastimados, humillados. Y uno tiene que amar a la iglesia en lo bueno y en lo malo, como uno ama a los hijos cuando saca 10 de calificación o cuando pierde el examen. Correcto. O sea, así es. Es nuestra naturaleza al final del día, y me encanta lo que estás diciendo, porque estoy segura que muchos que están allá atrás se están identificando y que en algún momento aún han tenido esa misma percepción. Y sabes, yo siento que es cuando nos enfocamos a veces en el yo, y a mí me pasa constantemente. Y estoy en este yo que yo digo, es contra mí, me lo hicieron a mí, ¿por qué me pasa a mí? Y después te das cuenta, ¿no? Dios está poniendo simplemente personitas que son su instrumento también para redireccionarte a ti y cambiarte, que es lo que te ha pasado. Claro. Y eso es lo más bello que puedas decir en tu testimonio. No venir con esa humildad de decir, ¿sabes qué? No siempre fue así. No siempre pensé lo mismo, no siempre vi mi relación con Dios igual. Sí. Y nos encanta, porque eso nos inspira a todos los que te estamos escuchando. O sea, de verdad que cada cosa que dices genera una reflexión en mí, y sé que en todos los que te están viendo en este momento. Mira que era tan falto de humildad que yo me acuerdo tal vez de mis últimas confesiones antes de que dejara de confesarme, que yo me puse muy bravo porque el sacerdote al confesarme no me dijo lo que yo quería que él me dijera. Sí. Imagínate, ¿sí? ¿Y por qué no me regañó? ¿O por qué no me dijo? ¿O por qué no me aconsejó? ¿Por qué tal? Y yo digo, Señor Jesús, tú me quieres hablar de lo que tú quieras y como tú quieras. No tiene que ser lo que yo quiera.
No tiene que ser mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Y de la misma manera que Dios me concedió la gracia de enamorarme del sacerdocio, del sacerdote transfigurado y desfigurado, el Señor me enamoró de los santos padres. Qué belleza. De la historia de nuestros papas, de sus luchas, de sus persecuciones, de lo calumniados, de lo que han sufrido, de los santos. Wow, nuestra iglesia es verdaderamente, se ha tenido que bandear en medio de tempestades terribles y va a llegar a puerto seguro, porque así es. Así es, ¿no? Y es constante lo que sucede y las luchas que existen. Ahora, te viene esta misión que aceptas. Inicialmente estabas muerto del miedo, pero luego aceptas y te entregas a algo que tú lo dices con mucha naturalidad, pero la verdad estamos hablando de una misión con una responsabilidad muy grande, de llevar el mensaje de la oración, del rosario, de evangelizar a la gente y transformar a través de la oración y, por supuesto, de la devoción a la Virgen. Hablemos del rosario. ¿Cómo sientes tú que el rosario, qué papel ha jugado en ese proceso de transformación y conversión que tú has tenido en todo este tiempo? Pues mira, para las personas que somos ansiosas, nerviosos, hiperactivos, es una terapia. Es una terapia, es algo que te da disciplina, que te enseña a respirar, que te enseña a tener paciencia. El Santo Rosario, los grandes santos en la historia nos han dicho que es un arma. Y porque lo es, y porque es eficaz. Cuando yo empecé con el grupo de oración y me contaban todo tipo de problemas, yo decía, recurran al Santo Rosario, confiésense, comulguen ante un sacerdote y recurran al Santo Rosario. Y empezaba a ver los frutos que daba esto. Y eso fue hace 33 años. Y al día de hoy yo no podría cambiar de predicación o de fórmula, ¿me entiendes? Porque el Santo Rosario nos ayuda en eso. Segundo, cuando uno dice, voy a ir a cine, y te dicen, ¿y qué? ¿Y la película de qué es? Uno dice, ¿es de terror? No, de terror yo no voy, es de misterio. ¿Qué es misterio? Un misterio es una verdad que se va revelando gradualmente. Los misterios del Santo Rosario son iguales. Son verdades que se van revelando gradualmente hasta que lleguemos a la plenitud de la verdad. Entonces yo he visto cómo Dios me ha hablado a través de mi oración personal por medio de cada uno de estos misterios. Eso me lleva a una pregunta que se me vino inmediatamente a la cabeza y es, en todos estos años que llevas rezando el rosario con tanta fe, que me imagino que eso también ha tenido un proceso maravilloso de transformación desde cuando empezaste hasta ahora, en esa meditación, en esa profundidad. ¿Qué es lo más impactante, lo más hermoso que has descubierto después del rezo de un rosario? Lo más lindo es la paciencia y el amor del Señor, porque el peor rosario es el que no se reza. Esa frase me la decía antes mi director espiritual, que en paz descanse. Y a veces estamos afanados, confundidos, tenemos muchas tareas que hacer y voy rezando, Dios te salve María, no he pagado el recibo de la luz, llena eres de gracia, tengo que correr para tal. Y uno, Dios la realidad mío, de la vida. Sí, pero Dios quiere hacer parte de esa realidad. Y cuando tú estás rezando el rosario, estás llamando al cielo a que te acompañe en tu vida ordinaria, a que la convierta en algo extraordinario. Estás llamando a la Virgen María a que interceda por ti y tú ves cómo ella va intercediendo por ti, hasta haciendo la fila en el banco, hasta consiguiendo con la ayuda de la providencia lo que necesitas para este pago, para esta otra cosa. En los momentos de enfermedad, tú ves cómo el Santo Rosario te abre puertas. Es indiscutible porque he podido experimentar en distintas situaciones de mi vida lo mismo y es una paz inexplicable la que viene de esta oración y de esta práctica que hacemos. Este programa siempre lo hacemos con la misión, pues yo tengo ese objetivo muy aquí latente en mi corazón de que todos los que estén en casa siempre se vayan con algo, además de la inspiración y las reflexiones que hoy nos estás regalando, que te agradezco profundamente, que aprendan algo, alguna práctica, algún tip que nos sirva. Consejo que le darías quizás a alguien que está ahí detrás de cámaras y te está escuchando y viene practicando hacer el rosario, lo conoce, pero quizás siente
que es una práctica de pronto vacía, que no es profunda, que la repetidera de la repetidera, ¿qué le dirías a esa gente o qué pueden ellos aplicar que de pronto a ti te haya funcionado para que ese rosario lo sientan vivo y poderoso? Ay, ríndanse, ríndanse. O sea, yo creo que mi éxito ha sido mi debilidad. Los momentos en los cuales yo me he sentido más frágil, más pecador, más poca cosa, más nada, me rindo. Rendirte ante Dios, rendirse ante la Virgen, entregarle el corazón, decirle, toma mi corazón y regálame el tuyo, me consagro a tu corazón. Yo sé que existen muchos métodos, muchas fórmulas, tratados para consagrarse al Inmaculado Corazón de María, pero yo pienso que la manera más bonita es hacer ese acto de rendirse, de abandonarse, de decir, sin ti nada puedo, pero si tú me ayudas, todo lo puedo. A mí me decía una vez un obispo que me invitó a hacer una asociación de fieles, y yo le dije, Monseñor, no soy capaz. No soy capaz. Me decía, pero a ti te sigue mucha gente, pero no sé quién. Yo le dije, no, yo soy un burro y la Virgen va encima. Están siguiendo a la Virgen que va encima del burro. Le dije, no se preocupe. Ahora, no soy un burro sin dueño, ¿me entiendes? Yo sé a quién le pertenezco. Y cuando la gente me dice, contigo me pasó tal cosa o me pasó tal otra, digo, ¿cómo no? Pues ¿cómo no les va a pasar si va la Virgen encima? Claro. Pero yo pienso que hay que aterrizarnos, decir, sin ti, Señor, dime qué podría hacer. Necesito de ti. Yo necesito de tu amor. Y entregarle a la Virgen María nuestra voluntad. Querer. Yo quiero rezar el rosario, yo quiero agradar a Dios, yo quiero dejar de pecar esos pecados de impureza que tanto persiguen a los jóvenes, estos pecados de perder el tiempo, de las malas amistades, de las malas conversaciones, de los malos negocios. Es decir, yo estoy cansado de caminar en contravía al Señor. Dame, Señor, la gracia de agradarte como te agradó la Virgen María. Y otro gran secreto del corazón de la Virgen, y quiero invitarlos a que busquen ese secreto y lo hagan suyo, es enamórense del esposo de la Virgen María. Toda alma mariana es enamorada de San José y encuentra también refugio en el corazón eucarístico, en ese corazón paternal y bueno de San José. Qué bello, qué bello. Y me pongo a pensar, empieza entonces tu proceso maravilloso de transformar, esa misión que te encargan, ese propósito con el que ya tienes. Y ahorita lo hablábamos hace un ratito afuera, que una lección que a mí me dio mi padre y mi abuelo, mi mentor, mi pilar, en este mundo hermoso de la fe, y tú lo acabas de decir cuando hablas de rendirse también, yo lo llamo poder ponerse en modo palmerita. Cuando nos ponemos en la resistencia del roble y queremos aguantarlo todo y quiero que mis planes sean así, quiero hacerlo de esta manera, qué bonito ver también el rosario de esa manera. No, déjate llevar, suelta, ríndete, entrégate a la Virgen, que ella te va a guiar así como te ha guiado a ti todo este tiempo y has sido tú también el pilar de tanta gente que has venido poco a poco transformando. Pero en esa misión empiezo a pensar yo en algo súper importante, tu familia. Porque es que ya han pasado 3 décadas, Felipe. O sea, no estamos hablando de un cuento de hace unos días. Y obviamente en la primera fotografía ni siquiera estaba tu esposa, tus hijos y mucho menos tus nietos. Estaban tus padres y la situación era muy distinta. Cómo la Virgen y el rezo al Santo Rosario ha venido transformando no solo tu vida, sino ese primer núcleo familiar, porque esos son los primeros a los que tú tocaste, obviamente, con ella. Cómo eso ha transformado y cómo después de tanto tiempo puedes ver que estar con esa devoción de la Virgen y buscarla y orarla y seguirle ha mejorado las relaciones que tú tienes con tus seres queridos. Pues mira, mi papá estudió administración en Montreal, estudió economía en Nueva York, vivimos en Boston cuando éramos niños, mi mamá estudió también aquí en Estados Unidos y eran 2 estilos de personas muy distintas, como les contaba, mi papá muy académico, muy culto, muy en su lugar, mi mamá una camioneta 4x4, una mujer dada al servicio de todo el mundo, activa, bueno, etcétera, sí. Guerreros. Cuando me pasa a mí esto de la Virgen, siento que la Virgen quiere que yo rece el Santo Rosario una vez a la semana, en casa de mis papás lo hacíamos,
Y en esas reuniones iba mucha gente. Lo primero que hizo mi papá fue decir, mi hijo no está tomando, no está fumando, no está haciendo nada malo, se están reuniendo, esto es bueno. Y él nos ayudó a ampliar la casa para que fuera un poco más cómoda, para que tuviéramos un buen equipo de sonido, para que le llegáramos a más personas, se volvió un lugar de oración. Entonces ahí empieza un cambio. Y lo otro, en su búsqueda intelectual, empieza a estudiar la historia de la iglesia, la historia de los apóstoles, se vuelve ministro extraordinario de la Eucaristía, preparaba personas para la confirmación, etc. Entonces mi familia también se va involucrando en la vida parroquial y empieza mi papá y mi mamá a rezar el rosario diario, a comulgar todos los días. Hoy en día mi mamá de 78 años, mi papá de 81, van a la Santa Misa diaria, rezan el rosario diario, son como unos monjes, son personas, siguen siendo muy buenos con los demás, muy de oración, muy dados a sus nietos, a su familia, pero entonces empieza esa transformación en ellos. El impacto para mi papá fue el caso de una señora que va a un grupo de oración y me dice, ora por mí, empieza a llorar y me dice, soy estéril, no puedo tener hijos, médicamente es imposible, pero yo sé que para Dios nada es imposible, pídele a la Virgen. Y yo le dije, no te preocupes, los hijos de Dios damos muchos frutos. Mi papá en esa noche me regañó y me dijo, no juegues con las emociones de la gente. Y yo le dije, yo no le dije nada raro. Sí, pero de una manera tangencial le dijiste que podía tener hijos. Y le dije, puede tener hijos. Si ves, ten cuidado, me decía mi papá. A los 3 meses esa señora llegó al grupo embarazada. ¿Sí? Y yo fui padrino de ese bebé, de una señora que tiene unas deficiencias radicales en sus trompas, médicamente no puede tener bebés y tiene 2. Entonces mi papá quedó muy tocado con ese testimonio y con los miles de testimonios de las personas que desfilaron durante 20 y tantos años por ese grupo de oración. Unos de esos testimonios que son muy marcados y muy bonitos de jóvenes que eran ingenieros industriales de las mejores universidades, muchachos que iban, se sentaban como cualquier otro y se levantaban algún día de la oración y decían, soy sacerdote. No, qué belleza. Entonces, de ese grupo de oración nacieron muchas vocaciones, muchos matrimonios, niñas religiosas, y pues yo pienso que los frutos fueron convenciéndolo, no de la santidad mía, porque no existe, pero sí de la realidad de que Dios estaba haciendo una cosa muy grande ahí. Claro, y me imagino que todas esas relaciones se van nutriendo y se van uniendo a través de la oración. Como dices tú, increíble, tus padres a la edad que tienen siguen ahí juntitos en la oración del rosario. Claro. Eso es una belleza porque has ido conectando a toda tu familia y por supuesto a todos los que se iban acercando, transformando vidas, transformando corazones. Y yo quisiera saber, la música, porque es tu pasión, es tu arte y te he escuchado tus canciones que son absolutamente preciosas. ¿Cómo sientes que la Virgen también te ha guiado a través de la música? Sé que es una inspiración para ti. Cuéntanos un poquito cómo la música te ayuda también a orar, a buscarla, a seguirla. Para mí la música es como cualquier otro lenguaje. Yo estoy acostumbrado a estar componiendo canciones, tengo más de 300 canciones compuestas. Es mi manera de decirle al Señor que lo amo, es un lenguaje más. Y compongo canciones eucarísticas, marianas, pro vida, etcétera, e incluso yo nunca lo había pensado así, pero también se convirtió en parte de mi sustento. El Santo Rosario yo lo acompañaba con una canción entre misterio y misterio, e incluso le dije a mis amigos ingenieros de sonido del pasado que me grabaran algún disco y se burlaban de mí y me decían, tú nos estás tomando el pelo, seguían sin creerme, y grabé un cassette en un baño. Muchos no saben hoy en día qué es un cassette. Y ese cassette llegó a las manos de unas religiosas que estaban en Castel Gandolfo, en la casa de descanso del Papa. El Papa fue, San Juan Pablo II va a visitarlas, tenían puesto ese cassette de canciones, lo iban a quitar y el Papa les dijo, déjenlo. Y oyó las canciones y las contracarátulas de mis cassettes tenían la foto del Papa, siempre dedicándoselas a los papas. Y él dijo, ¿pueden llamarlo? Me llamaron y el Papa pasa
y dice, tu música ha hecho muy feliz al Papa. Para mí fue espectacular, he sido un enamorado de San Juan Pablo II y la música me ha abierto puertas, la música me ha llenado de satisfacciones, tengo un conocimiento de muchos testimonios de personas que se han salvado con alguna canción, he hecho canciones contra el aborto, contra el suicidio, hoy que es tan recurrente, que vemos tantas personas desesperadas, desesperanzadas, angustiadas, deprimidas, que piensan en el suicidio como una opción. Pienso que hay que hacer música para contrarrestar ese ataque satánico contra la vida. Totalmente. ¿Sí? Entonces, para mí la música ha sido mi escudo y mi espada. ¿Sí? Totalmente. Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque sé que hay mucha gente que nos está viendo que de repente en la vida, en algún momento se han cuestionado, ¿soy bueno para algo? Y cuando tú decides seguir a la Virgen, yo me imagino que había mucha incertidumbre. El para dónde voy, qué voy a hacer, de qué voy a vivir, porque obviamente al final del día son cuestionamientos naturales que nos hacemos como seres humanos y luego con una familia, tus 6 hijos, muchas responsabilidades. Qué bonito es dejarles saber a todos a través de tu historia que la Virgen y Dios siempre encuentran sus maneras. Fíjate, ellos aprovecharon de tu arte, que es maravilloso, y de repente tu padre quería que fueras, qué sé yo, un matemático, un ingeniero, un ejecutivo en otra área completamente distinta, y no fue tu arte lo que te ha ayudado a seguir adorándola, pero al mismo tiempo transformando vida con tus canciones y el mensaje de ella que va en cada una de ellas. Y eso me parece súper lindo para que todos no se cuestionen y no se pregunten, ¿qué va a ser de mí? ¿Para dónde voy? Entréguense a Dios, déjenle sus preocupaciones a Él, que Él encontrará las maneras, ¿cierto?, de ir guiándonos poco a poco en este camino. Y te quería preguntar también algo muy bonito. Si una persona que ahora nos está viendo quizás tuviera la oportunidad de preguntarte y de decirte, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo en la Virgen, pero no tengo esa misma devoción que tienes tú, Felipe. ¿Qué le dirías a ese alguien de qué crees tú que es lo mejor que la Virgen le puede ofrecer a una persona y por qué es tan valioso seguirla y buscarla? Mira, yo creo que he tenido que abordarlo de distintas maneras. Incluso hace menos de un mes tuve una conversación con un jovencito cercano que me decía, mira, es que yo no creo en Dios. Me decía, excúsame, yo sé quién eres tú, lo que haces, tal, pero yo no creo en Dios. Y le dije, sí, pero Él sí cree en ti. Él cree en ti. Hay una parte del testimonio de Santa Faustina Kowalska que lo he tratado de encontrar de nuevo en las biografías y no lo he podido ver, y a mí siempre me impactó, y es cuando Jesús le dice, he depositado mi confianza en ti. Cuando le dice eso a Santa Faustina, Dios diciéndole a una criatura que confía en ella, por Dios. O sea, que uno ponga su confianza en el Señor, claro, obviamente. Pero Él en nosotros. Pero esto te lo digo a ti que estás viendo este espacio, Dios confía en ti. Dios te ama. Dios sabe que vas a poner todos tus recursos, tus talentos, que vas a tratar de ser la mejor versión de ti mismo. Dios está confiado de lo que empezó en ti y lo que va a terminar en ti. Dios sabe, Él confía en que tú vas a llegar al cielo. Entonces, deja de mirar para otro norte. La vida es pasajera, todos necesitamos los recursos materiales, pero al final el ganar o el fracasar está entre el cielo y el infierno, y no somos ciudadanos del infierno sino del cielo. Así que ten la certeza de que el Señor todo lo hace bien, y déjate moldear por las manos de la Virgen Santísima. Ella te sabrá guiar, te sabrá conquistar, se encargará de tu alma. Es la gran intercesora, la gran amiga y nuestra gran mamá. Así es, me voy a ir, ya estamos llegando al final de este programa, que te digo la verdad, no quiero que se acabe. Tengo la piel erizada, las lágrimas que se me salen. Feliz y agradecida de esta oportunidad, y te voy a hacer un par de preguntitas rápidas que seguramente alguno también tiene en casa y quisieran saber. Primero, si tuvieras la oportunidad de hacerle una última pregunta, una pregunta a la Virgen, ¿cuál sería? Después de todo este camino que has recorrido, ¿qué le preguntarías? No le preguntaría nada. Nada.
¿qué le diría Felipe? Ay, que la amo. Me llega al alma eso. Otra pregunta, a ver, Felipe. Si tuvieras la posibilidad de encontrarte con alguien que duda de Dios y que siente que su vida no tiene esperanza, y esta noche podría ser algo para empezar a buscarle sentido a su vida, ¿qué consejo le darías a esa persona que te está escuchando, que está de pronto en un momento muy difícil de su vida ahora? La abrazaría. La abrazaría. Yo creo que hay tantas personas tan heridas por el desamor, que han sido tan lastimadas, que les han sido infieles, que han luchado y han sido derrotados, que tal vez no necesiten la elocuencia de las palabras, sino de pronto simplemente un abrazo, ¿sí? El amor en un acto concreto. Yo pienso que eso es muy fuerte, un acto concreto de amor, más que las palabras. Sí, pienso en eso. Hermoso. Y te voy a hacer una última pregunta muy linda que pensaba mientras hacía este programa y lo que significa la Virgen en nuestra vida. Estamos en un mundo dividido, en un mundo de mucho dolor, y lo estamos mencionando. ¿Por qué crees que la figura de nuestra Madre sigue prevaleciendo y sigue relevante a pesar de todas estas masas que cada vez parecen alejarse más de la fe? Porque la mamá es sagrada para el ateo, para el musulmán, para el judío, para el testigo de Jehová, para el católico. La mamá es sagrada. Lo que representa la mamá en la naturaleza del hombre es algo increíble. No la adoramos, la veneramos, pero está tan cerca del cielo que en ella podemos ver el reflejo de Dios. Y eso nos hermana, eso nos une. Y yo pienso que con la ayuda de Dios todos vamos a terminar bajo el mismo techo. Todos vamos a terminar algún día reconociendo que Jesús es el único Señor y Salvador y que la Virgen María es la madre de todos los hombres. Qué manera más linda de cerrar. Y quiero, pensando en una reflexión para este día, decirle a todos ustedes que están allá. Y se me viene a la cabeza uno de los últimos momentos de la Pasión de Cristo, cuando le dijo Jesús a Juan: ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, le dijo a su madre María. Él no nos lo estaba diciendo de una manera figurada, Felipe. Él literalmente nos estaba dando un regalo divino que era su madre para acompañarnos, para guiarnos. Señores, aprovechemos esto. Es una bendición enorme saber que ella está ahí intercediendo por nosotros insistentemente, acompañándonos en nuestras luchas, protegiéndonos con su manto. El rezo del rosario, invitarlos a todos los que están ahí a aferrarse a esta práctica tan hermosa y tan poderosa, que poco a poco van a ir desarrollando cada vez con más amor y más profundidad. Porque yo, por lo menos, y les comparto con mucha humildad, siento que el rezo al Santo Rosario, María a través de esas oraciones se acerca a mí y me ayuda a diferentes cosas, y lo resumo en 4 partes, Felipe. Número 1, me acerca a su Hijo Jesús. Número 2, nos protege de todo mal. Número 3, nos ayuda a concedernos esos milagros que Dios nos va ayudando con esa oración y esa súplica insistente y fervorosa. Y súper importante, y tú lo mencionaste, la Virgen nos da mucha paz en esos rosarios. Así que quiero invitar a todos los que están en casa a aferrarse al rosario e integrarlo como parte esencial de su vida, la de su familia y de sus amigos. No se preocupen si no hay muchos aliados ahí, en el camino los encontrarán. La Virgen se encargará de acercarlos. Y como decimos en este programa, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Felipe, mil y mil gracias por estar aquí. Eres una fuente de inspiración para mí y para todos los que te estén viendo. Tienes un propósito hermoso en esta vida y te agradezco que te hayas tomado la tarea de decir, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer y voy a seguir caminando contra detractores, contra dificultades de la vida diaria y sufrimientos que a veces nos toca pasar y sacrificios para ser un ejemplo y para ayudar a tantas personas a ir tocando corazones. Gracias por sacar tiempo para nosotros, para estar aquí entre lo humano y lo divino. Y te quiero pedir algo muy hermoso, que cerremos este programa con una canción bella para dedicársela a nuestra Madre amada.
Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni ingratitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer, mis susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto. Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.